creyendo que la bendición de Dios está sobre nosotros. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pensando en la Navidad, cuando celebraremos el nacimiento del Mesías anunciado por los profetas, como vimos el domingo pasado, y he pensado en varias cosas. Por ejemplo, normalmente es un día de regalos y donde normalmente se le muestra el amor por aquellos a quienes les regalamos. Yo he pensado, hermanos, en el regalo, el mayor regalo que el ser humano pueda haber recibido, el mejor regalo que con mucho amor Dios le dio al mundo, a su propio Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el mejor regalo que Jesús, también con mucho amor, le dio al mundo, fue su propia vida. Y a través de su vida, la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. El mejor regalo que Dios el Padre y que Jesús nos dejaron es el bendito Espíritu Santo. El bendito Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es nuestro ayudador en todos los momentos de la vida. Aleluya. Nuestro ayudador, nuestro guiador, nuestro enseñador y tantas otras cosas. Y entonces me he preguntado a mí y hoy lo pregunto a todos, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿A quién le regalaremos una palabra de amor? ¿A quién le regalaremos una palabra de cariño? A quien quizás se encuentre en la más profunda soledad. Yo ya lo había escuchado, pero ayer fui a las estadísticas, donde se dice increíblemente, casi que no se puede creer, que el 50% de los suecos viven solos. Muchos porque quieren y la mayoría porque no quieren, porque no tienen más remedio, porque los han dejado solos en esta vida. El 40% no solo están solos, sino que dicen sentirse solos, que es otra cosa. Una cosa es vivir solo porque así lo he decidido y otra cosa es sentirse solos. Y otra cosa peor todavía, que dice la estadística, 1 de cada 4 suecos muere solo y nadie reclama su cuerpo. 1 de cada 4. Por eso, ¿a quién le daremos una palabra de cariño a aquellos que se encuentran solos? Y con eso hagamos que en su mundo se encienda una esperanza como una luz en medio de la oscuridad. ¿A quién le regalaremos una mano de ayuda? A quien lo necesite. Y pueden ser una y mil cosas diferentes. Pero, por ejemplo, no todos tienen un regalo para dar en la Navidad. Tampoco muchos tienen para celebrar una cena de Navidad. Y quizás nosotros, de una o de otra manera, sepamos dónde están y le podamos dar una mano de ayuda. Esta semana le encontré algo que me gustó mucho, que quizás algunos de ustedes lo hayan leído, pero se lo quiero leer. El título es El zapatero
al que Dios visitó 3 veces. Martín era humilde zapatero de un pequeño pueblo de montaña. Vivía solo. Hace años que había enviudado y sus hijos se habían marchado a la ciudad en busca de trabajo. Martín, cada noche antes de ir a dormir, leía un trozo de los evangelios frente al fuego del hogar. Aquella noche se despertó sobresaltado. Había oído claramente una voz que le decía: Martín, mañana Dios vendrá a visitarte. Se levantó, pero no había nadie en la casa. Miró hacia afuera y claro está, no había nadie a esas horas de la fría noche. Se levantó muy temprano, barrió, arregló su taller de zapatería. Dios, cuando viniera, tenía que encontrarlo todo perfecto. Se puso a trabajar delante de la ventana para ver quién pasaba por la calle. Al cabo de un rato, vio pasar un vagabundo, vestido de harapos y descalzo. Compadecido, se levantó inmediatamente y lo hizo entrar en su casa para que se calentara un poco junto al fuego. Le dio una taza de leche caliente y le preparó un paquete con pan, con queso y con fruta para el camino, y le regaló unos zapatos. Llevaba otro rato trabajando cuando vio pasar una joven viuda con su pequeño muerto de frío. También los hizo pasar. Como ya era mediodía, los sentó a la mesa y sacó el puchero de la sopa excelente que había preparado por si Dios se quería quedar a comer. Además, fue a buscar un abrigo de su mujer y alguno de sus hijos y se los dio para que no pasaran más frío. Por la tarde, Martín se entristeció porque Dios no aparecía. Sonó la campana de la puerta y se giró alegre creyendo que era Dios. La puerta se abrió con algo de violencia y entró dando tumbos el borracho del pueblo. Solo faltaba este. Mira que si ahora llega Dios, exclamó el zapatero. Tengo sed, exclamó el borracho. Martín, acomodándolo en la mesa, le sacó una jarra de agua y puso delante de él un plato con los restos de la sopa del mediodía. Cuando el borracho se marchó, ya era muy de noche y Martín estaba muy triste. Dios no había venido. Se sentó ante el fuego del hogar, tomó los evangelios y aquel día, como hacen algunos, los abrió al azar y apuntó en Mateo capítulo 25, versos 35 al 40. Entonces yo, el rey, diré a los de mi derecha: vengan, benditos de mi Padre, entren al reino que está preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me alojaron en sus casas, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y en prisión y me visitaron. Y los justos me preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos en casa, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Yo, el rey, le responderé: todo lo que hicieron a mis hermanos, a mí me lo hicieron. Se le iluminó el rostro al pobre zapatero. Claro que Dios lo había visitado. No una vez, sino 3 veces.
Y Martín aquella noche se durmió pensando que era el hombre más feliz del mundo. El Adviento es la esperanza de la venida de Dios que de muchas formas nos visita. El Adviento, la Nochebuena, la Navidad, son tiempos para que nosotros, con el amor de Dios, podamos ayudar con lo que podamos a nuestro prójimo. Pero también pienso en otra cosa, en un instrumento que puede llevar bendición a muchas personas. Y no me refiero a una guitarra, a un piano, a una trompeta. Me refiero a seres humanos. Por ejemplo, el profeta Zacarías y su esposa Elizabeth fueron los instrumentos de Dios para traer al mundo aquel que iba a preparar el camino del Mesías, como vimos el domingo pasado, a Juan el Bautista. Una joven judía llamada María fue el instrumento para traer al mundo a Jesús, quien a través de su vida, a través de su muerte y resurrección, traería a aquel que creyese en él vida abundante y una vida eterna. Y vuelvo a preguntar, ¿y nosotros? Me lo pregunto a mí y yo. Lo pregunto a todos, los que están aquí y los que me ven. ¿Qué instrumentos somos? ¿Qué instrumentos tenemos? Jesús en el Sermón del Monte trajo tremendas enseñanzas. Hay que leerlo y darse cuenta las cosas que Jesús enseñó. Me acuerdo, años trabajamos en radio en Uruguay, un programa desde las 10 de la noche a las 0:30 de la madrugada, todos los días, todas las noches. Y uno de los locutores un día nos dijo, ¿saben? Lo he leído y si el mundo viviera como Jesús enseñó en el Sermón del Monte, qué diferente sería. Pero por supuesto no es solo leerlo, es creerlo y aceptarlo. Pero bien, entre otras cosas, Jesús en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y pacificadores, por supuesto, viene de paz, de paz. Y entonces, a lo que voy, hermano y hermana, es que nosotros podemos ser instrumentos de paz, para llevar paz a la vida de aquellos que viven una vida tormentosa. ¿Saben? Hay una pequeña frase que hace tiempo la tengo en mi corazón y en mis pensamientos. Y como ustedes saben, yo salgo a caminar, antes corría, ahora camino, y trato de ir por diferentes lugares para no aburrirme. Y uno de los lugares está detrás de la piscina aquí en Yokospel. Son 2 canchas de fútbol que caminándolas las dos son más o menos unos 7 o 8 minutos. Esas canchas están rodeadas de un alambrado. Y cada vez que voy, como que fantaseo un poquito. Y en el alambrado hay diferentes anuncios que ponen empresas, por ejemplo, de limpieza, McDonald's, una empresa de un taller mecánico y cosas por el estilo. Y yo fantaseo, si se dice fantaseo por ahí es, con ver un cartel, Centro Cristiano Nueva Vida, y en grande, paz en la tormenta. Paz en la tormenta. Y no solo eso, sino poder hacer como pequeños tratados con el tema paz en la tormenta y algún texto de la Biblia.
He pensado ponerla en diferentes lugares para que se vea. Porque, hermanos, sin duda, en Yerfela, que es nuestra comuna, y en tantas otras comunas, tenemos muchos de sus habitantes viviendo en tiempos de tormenta. Quizá por el COVID que los ha afligido, que no los deja salir, que no los deja moverse en libertad como siempre lo hacía. Quizá por todo lo que está sucediendo alrededor de nuestro mundo, que es terrible. Donde no había, hoy hay inundaciones, terremotos, volcanes que están por 2 y 3 meses tirando lava. Ya sea porque están en soledad, como les he dicho, o porque están enfermos o en tristeza por haber perdido algún ser querido. Y entonces llevar la paz de Jesús a esos hogares viviendo en tormenta y poder decirle a la persona que está triste, que está angustiada, poder decirle, como dice el coro, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz. En medio de la tormenta, instrumentos de paz, en medio de la tormenta, a todos, a nuestro alrededor. Y lo tercero que he pensado, uno de los símbolos de este tiempo de Adviento que estamos viviendo, cuando la oscuridad es tan fuerte, prendemos velas, ponemos guirnaldas en las ventanas para alumbrar un poco la oscuridad que estamos viviendo. Y de esa manera hacer la vida un poquito más alegre, más llevadera, mientras esperamos la primavera. Leemos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, otra vez el Sermón del Monte, donde Jesús dice a partir del verso 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, brillan en la noche para que todos lo vean. No escondan esa luz, déjenla brillar. Que las buenas obras que realicen brillen de tal manera que los hombres alaben a vuestro Padre Celestial. La luz del Señor, hermano y hermana, debe brillar en un regalo quizás, o siendo instrumento a quien lo necesita, con una palabra de amor, con una palabra de cariño, con una palabra de aliento, con una palabra de esperanza a quien no la tiene. Por no hablar de la enorme cantidad, según las estadísticas, de hombres y mujeres que se quitan la vida por causa de vivir en una tormenta o en oscuridad. Llevarles una palabra, como dije, de paz, de aliento, de esperanza. Quizás con una ayuda de ropa. Alguien que la necesite. A veces tenemos tanta ropa que nos sobra por ahí. Y sabemos, quizás conocemos a alguien que lo necesita. Llevémosla. Y de esa manera seamos instrumentos en las manos de Dios. Quizás comestible. Ayudarles con lo que podamos y con lo que tengamos. Amén. Me acuerdo de un hermano que me decía que fue al vecino a ayudarlo, creo que fue a cambiar la rueda de su auto. Es una manera de ayudar. Con lo que tenemos
y con lo que podemos. No podemos hacer más de lo que podemos o lo que tenemos, pero algo podemos hacer. Brindando una palabra de aliento, siendo instrumentos en las manos de Dios en este tiempo difícil que estamos viviendo. Por eso termino. Dios nos ayude. Dios nos fortalezca, hermano y hermana, a todos quienes como luces o como instrumentos queremos llevar a través del Evangelio una palabra de fe, una palabra de amor, una palabra de esperanza, como buenos seguidores y como buenos discípulos de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Y quiero terminar escuchando una hermosa canción que nos invita a encender la luz y brillar en todo lugar. Una canción conocida, pero escucha bien la letra. Escuchemos a Marcos Witt con su tema Enciende una luz.